Hola, hola, mis queridísimos amantes del salseo turco. CU Superíndice 3 Moestu N hoy. Espero que es tu copyright en listos porque hoy tenemos un plato fuerte, un drama que ni las mejores series turcas podrán igualar. Les doy la bienvenida a su canal favorito, el lugar donde desmenuzamos los rumores, analizamos los gestos y les traemos la verdad sobre sus estrellas turcas favoritas. Hoy vamos a hablar de un tema que ha estado incendiando las redes sociales, un rumor que ha hecho temblar los cimientos del fandom de Almohadilla Anker Kerem Bürsin, presuntamente explotando porque alguien llamó Superíndice 3 mi mujer, a Anderu Parrafoel. Su copyright es un título explosivo pero copyright dens conmigo porque vamos a analizar todo el contexto, las fuentes, los posibles escenarios y por supuesto mi humilde opinión Superíndice 3N sobre todo este embrollo. Pero antes de meternos de lleno en este culebro Superíndice 3N, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y traiga copyright dándoles el mejor contenido sobre el mundo del espectáculo turco. Así que si aún no lo han hecho los invito a suscribirse, a activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo y por supuesto, a dejarme sus comentarios abajo con sus opiniones, teorías y todo lo que quieran compartir sobre este y otros temas. Sus comentarios son mi combustible. Ahora supongo monos serios. El rumor comenzó Superíndice 3 a circular hace unos días impulsado principalmente por capturas de pantalla de supuestos comentarios en redes sociales, algunas fuentes de noticias online y por supuesto, el inagotable poder del boca a boca digital. La historia en su versión Superíndice 3 en Mundo es extendida, cuenta que en un evento público, un fan se acercó Superíndice 3 a Anderu Parrafoel y, en medio de la emoción Superíndice 3N del momento, la llamó Superíndice 3 mi mujer. Aparentemente Kerem Bürsin, que estaba presente escuchó Superíndice 3 el comentario y reaccionó Superíndice 3 de manera visiblemente molesta, incluso, según algunas fuentes, llegando a tener un intercambio de palabras poco amigable con el fan en cuestión Superíndice 3N. Suena a drama digno de una telenovela, ¿verdad? Pues bien, aquí es donde las cosas se complican. Porque a pesar de la viralización Superíndice 3N del rumor, no existe evidencia su Superíndice 3 lida, ni vídeos, ni fotos, ni declaraciones oficiales de los involucrados que confirmen esta historia. Las capturas de pantalla que circulan son en su mayoría de cuentas a un Superíndice 3 ni más o de fuentes poco fiables. Y como sabemos en Internet con un poco de Photoshop y mucha imaginación Superíndice 3N, se puede crear cualquier cosa. Entonces, copyright podemos concluir? Pues lo primero es que debemos tomar este rumor con pinzas. No podemos dar por sentado que todo lo que leemos en Internet es verdad, especialmente cuando se trata de la vida privada de las celebridades. Es muy fácil manipular la información Superíndice 3N, crear noticias falsas y alimentar el morbo de los fans. Ahora bien, dicho esto, poco podemos descartar por completo la posibilidad de que algo haya sucedido. Recordemos que Kerem y Ande fueron una de las parejas queridas y medio ticas de Turquía, y su separación Superíndice 3N, aunque ya ha pasado algún tiempo, sigue generando mucha expectación Superíndice 3N y especulación Superíndice 3N. Es comprensible que tanto Kerem como Ande sean muy protectores de su intimidad y que cualquier comentario que consideren invasivo o irrespetuoso pueda generarles una reacción Superíndice 3N, aunque no necesariamente una explosiva, como sugiere el título del vídeo. Además hay que tener en cuenta la cultura turca, que es bastante tradicional en algunos aspectos, especialmente en lo que respecta a las relaciones personales y la imagen pública. Es posible que un comentario como mi mujer, incluso dicho con la mejor intención Superíndice 3N, pueda ser interpretado como una falta de respeto hacia la persona, hacia la relación Superíndice 3N pasada o hacia la percepción Superíndice 3N pública que se tiene de ambos actores. Pero de la veracidad o no de este rumor en particular, creo que este incidente nos invita a reflexionar sobre el papel de los fans en la vida de las celebridades. Es importante recordar que aunque admiremos a nuestros ídolos, ellos siguen siendo personas con sentimientos, emociones y derecho a la privacidad. No podemos exigirles que vivan sus vidas según nuestros deseos o expectativas. Debemos respetar sus decisiones, sus relaciones y sus límites. El acoso en redes sociales, los comentarios inapropiados y la invasión Superíndice 3N de la privacidad son problemas muy serios que afectan a muchas celebridades y es responsabilidad de todos nosotros contribuir a crear un entorno respetuoso y saludable en Internet.
Antes de escribir un comentario, antes de compartir una noticia, antes de alimentar un rumor, debemos preguntarnos si estamos siendo respetuosos con la persona que es tú del otro lado de la pantalla. Y hablando de redes sociales, no podemos ignorar el impacto que tienen los fandoms en la percepción superíndice 3n pública de las celebridades. Los fandoms pueden ser una fuerza positiva, un lugar de encuentro para personas con intereses comunes, una fuente de apoyo y creatividad. Pero también copyright N pueden ser un arma de doble filo, un caldo de cultivo para la rivalidad, el odio y la difusión superíndice 3n de información superíndice 3n falsa. En el caso de Almohadilla Anker, el fandom sigue siendo muy activo, a pesar de la separación superíndice 3n de la pareja. Muchos fans aún sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3n y cualquier indicio, por mínimo que sea, es interpretado como una seu más menos al de esperanza. Esta idealización superíndice 3n de la pareja puede llevar a algunos fans a tener expectativas poco realistas y a reaccionar de manera exagerada ante cualquier noticia o rumor que involucre a Kerem o Ande. Por eso es importante mantener la cabeza fría y no dejarnos llevar por la emoción superíndice 3n del momento. Debemos recordar que la vida real es mucho más compleja y matizada que lo que vemos en las pantallas. Y que las relaciones personales son asunto únicamente de las personas involucradas. En resumen, hemos explorado el rumor de que Kerem Bürsin explotó superíndice 3 porque alguien llamó superíndice 3 mi mujer, a Ande Eru Parrafoel, analizando la falta de evidencia su superíndice 3 lida, el contexto cultural y el impacto de los fandoms en la vida de las celebridades. Hemos reflexionado sobre la importancia del respeto a la privacidad y la responsabilidad que tenemos todos en la creación superíndice 3n de un entorno online saludable. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Quiero agradecerles de corazón superíndice 3n por su tiempo, por su apoyo y por su participación superíndice 3n. Ustedes son la razón superíndice 3n por la que este canal existe y me encanta compartir con ustedes mi pasión superíndice 3n por el mundo del espectáculo turco. Ahora, me gustaría saber su opinión superíndice 3n, ¿creen que este rumor es creíble? ¿Copyright opinan del papel de los fans en la vida de las celebridades? ¿Creen que es posible mantener una relación superíndice 3n de amistad después copyright, de una ruptura amorosa? Du copyright gemme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Y antes de despedirme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún contenido. Además, pueden seguirme en mis redes sociales para estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Besos a todos. Pero esperen, que esto no acaba aquí. Como diru a mi abuela, siempre hay tela que cortar. Y hablando de tela, vamos a deshilachar a conciencia este rumor, porque la verdad, mis amores, es que hay mucho debajo de la superficie. Profundicemos en el contexto. La relación superíndice 3n entre Kerem y Ande fue una autocopyright montao más menos a rusa emocional para los fans. Desde sus inicios en el set de Senkalkapm, la química entre ellos era innegable. Los rumores sobre un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir, alimentados por sus constantes interacciones en redes sociales, sus miradas lidas y por supuesto, las fotos robadas por los paparazzi. Cuando finalmente confirmaron su relación superíndice 3n, el fandom Almohadilla Anker explotó superíndice 3 de alegría. Parecua un cuento de hadas hecho realidad. Pero como en todo cuento de hadas, las cosas no siempre son lo que parecen. A pesar de la imagen de pareja perfecta que proyectaban en público, los rumores sobre problemas en su relación superíndice 3n comenzaron a circular meses antes de su separación superíndice 3n. Algunos de que sus apretadas agendas laborales les impedan pasar tiempo juntos, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus proyectos de vida. Y luego llegó superíndice 3 la confirmación superíndice 3n, Almohadilla Anker agua terminado. El mundo del fandom se vino abajo. La separación superíndice 3n fue un golpe duro para muchos, y aún hoy, hay quienes se niegan a aceptar que la relación superíndice 3n ha terminado. Cada interacción superíndice 3n, cada comentario, cada foto en la que aparecen en el mismo lugar es analizada con lupa en busca de seu más menos sales de una posible reconciliación superíndice 3n.
Es en este contexto de alta sensibilidad y expectación superíndice 3N donde surge el rumor del mi mujer. Analicemos los posibles escenarios. Primero, el mood es improbable, que el rumor sea completamente falso y producto de la imaginación superíndice 3N de algún fan con mucho tiempo libre. En Internet, todo es posible y no será la primera vez que se inventa una historia para generar revuelo. Sin embargo, la persistencia del rumor y su pida viralización superíndice 3N sugieren que hay algo mood S de true S. Segundo, que el rumor tenga algo de verdad, pero que haya sido exagerado y distorsionado por las redes sociales. Es posible que el fan haya hecho el comentario, que Kerem haya reaccionado con sorpresa o incomodidad, pero que la situación superíndice 3N no haya escalado a una explosión superíndice 3N, como sugiere el tuturo. A veces, un simple gesto o una mirada pueden ser interpretados superíndice 3N y convertidos en un drama mayúsculo. Tercero, que el rumor sea completamente cierto y que Kerem realmente haya explotado. Si bien no hay evidencia su superíndice 3 lida que lo confirme, no podemos descartar esta posibilidad. Después copyright S de todo, Kerem y Ande son seres humanos con emociones y sentimientos. Es comprensible que a Kerem le incomode que alguien se refiera a Ande como su mujer, especialmente después copyright S de haber tenido una relación superíndice 3N pública y medio, tica con ella. La reacción superíndice 3N en este caso, será una muestra de respeto hacia su expareja y hacia la relación superíndice 3N que compartieron. Pero, ¿por qué copyright este rumor ha generado tanta expectación superíndice 3N? Creo que la respuesta estuvo en la idealización superíndice 3N de la pareja almohadilla Anker. Muchos fans los ven como la encarnación superíndice 3N del amor verdadero, como dos almas gemelas destinadas a estar juntas. La separación superíndice 3N fue un duro golpe para esta fantasía, y el rumor del mi mujer representa una pequeña más menos a esperanza de que la llama del amor a UN no se haya apagado por completo. Además de ese, el rumor toca un tema sensible, los límites entre la vida pública y la vida privada de las celebridades. ¿Hasta qué copyright punto tienen derecho los fans a opinar sobre la vida personal de sus sudoros? Du superíndice 3 determina la admiración superíndice 3N y comienza la invasión superíndice 3N? Son preguntas difíciles de responder, y no hay una respuesta única válida para todos los casos. En mi opinión superíndice 3N, creo que los fans tienen derecho a expresar su opinión superíndice 3N a admirar a sus ídolos, pero siempre dentro de los límites del respeto y la privacidad. No podemos exigirles a las celebridades que vivan sus vidas según nuestros deseos o expectativas. Debemos recordar que son personas con sentimientos y emociones, y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones, aunque no nos gusten. En el caso de Kerem y Ande, creo que ambos han demostrado ser profesionales y respetuosos el uno con el otro, a pesar de la separación superíndice 3N. Han sabido mantener una imagen pública cordial y han evitado alimentar los rumores y las especulaciones. Esto demuestra su madurez y su compromiso con su trabajo y con sus fans. Entonces, ¿qué copyright podemos esperar en el futuro? Nadie lo sabe con certeza. Quizá ese Kerem y Ande vuelvan a estar juntos al buen Edua, o quizá ese no. Lo único que podemos hacer es respetar sus decisiones y desearles lo mejor en sus vidas personales y profesionales. Y mientras tanto seguiremos disfrutando de sus actuaciones, de sus entrevistas y de sus apariciones públicas, siempre con la conciencia de que son seres humanos y que merecen nuestro respeto y comprensión superíndice 3N. Así que, mis queridísimos amantes del salseo turco, espero que esta ampliación superíndice 3N del rumor les haya resultado a es interesante y entretenida. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones y teorías. Me encanta leerlos. Y recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en la superíndice 3 edición superíndice 3N de Desmenuzando el salseo turco. Besos a todos.